Congregación León de Judá presenta su programa Una cita con Cristo, con la voz del reverendo Roberto Miranda. Escuchemos al Dr. Miranda. Se nos ha pedido que reflexionemos sobre el área del evangelio integral y del envolvimiento de la iglesia en la comunidad. Yo vengo hace un par de días de Wisconsin. Precisamente se me pidió a través de un entrenamiento para plantadores de iglesias que se estaba llevando a cabo con la denominación Bautistas Americanos. Se me pidió precisamente que trajera una presentación sobre lo que ellos me asignaron. El tema fue hacia una iglesia relevante. Y se me pidió que trajera este taller porque precisamente hay un creciente conocimiento y una creciente convicción en las denominaciones, en el mundo entero, en la vida de la iglesia, de que la iglesia de Jesucristo tiene que adoptar una mentalidad más abierta y más dinámica en términos de lo que quiere decir hacer ministerio efectivo. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en iglesias y en comunidades espirituales que tengan un impacto sobre nuestras comunidades? Y se me planteó ese tema, una iglesia relevante, y mi meta es que nosotros salgamos de aquí con una idea de en qué consiste ser una iglesia efectiva en el mundo en que vivimos y en qué consiste ser una iglesia que tenga un impacto sobre el medio ambiente, sobre la comunidad en la cual se mueve. Yo le decía a los hermanos que la palabra relevante, traducida del inglés relevant, no es una traducción adecuada al español, porque la palabra relevant en inglés, traduciendo al español, sería más bien vigente, en el sentido de una iglesia que tiene una relación, que tiene algo que ver con el mundo allá afuera. Eso quiere decir la palabra relevant en inglés. En español, la palabra relevante lo que quiere decir es algo que sobresale, algo sobresaliente, algo prominente, algo difícil de ignorar, algo que tiene relieve, de ahí la palabra relevante, algo que se aparta del montón. Y verdaderamente, hermanos, si lo vemos de esa manera, entonces podemos decir que esa palabra cabe para lo que nosotros queremos para nuestras iglesias. Nosotros queremos iglesias específicamente que sean iglesias de relieve. ¿En qué sentido? Queremos iglesias que su presencia, yo digo, en la comunidad sea difícil de ignorar. Es como una montaña que usted ve. Una montaña no se ignora porque está ahí, presente, visible. Su presencia se impone sobre el horizonte. Y mi meta como pastor, y yo sé que de muchos de los que estamos aquí para nuestras iglesias, seamos laicos o seamos pastores, es precisamente edificar iglesias que sean iglesias relevantes, iglesias que tengan impacto sobre la vida de la comunidad, iglesias que sean difíciles de ignorar, cuya acción, cuya vida, cuyos ministerios demanden la atención y el enfoque de la gente allá afuera. Esa es nuestra meta. Yo digo que una iglesia relevante, una iglesia vigente, una iglesia de impacto, y voy a señalar algunas características. Es una iglesia primero que glorifica a Dios, porque después de todo eso es el propósito principal de la iglesia. Una iglesia relevante e impactante que tiene un evangelio integral es una presencia, como he dicho, imposible de ignorar. Es una iglesia que tiene buen testimonio en la comunidad, que la gente sabe que hay buena voluntad y que esa congregación es un recurso para los problemas y las necesidades que enfoca la comunidad. Esa iglesia relevante es un agente para la transformación de vidas. Es una fuente de transformación, tanto de individuos como de familias, como de toda la comunidad en la cual se mueve. Esa iglesia relevante de impacto es también una vitrina. Yo lo podría decir así, una vitrina para el reino de Dios. ¿Qué es una vitrina? Es donde se ponen las cosas que uno quiere que la gente vea, para que las compren. Y yo creo que nuestras iglesias, nuestra meta debe ser que nuestras iglesias se conviertan en lugares donde la gente, al mirar la calidad de nuestra vida,
al mirar los dones que se manifiestan en medio de nosotros, al mirar el carácter de Cristo reflejado en las relaciones humanas entre los hermanos y hermanas, al mirar la bendición que le está cayendo a los miembros en términos de progreso para sus familias, de desarrollo académico, intelectual. Qué bello es cuando en una congregación se ven hombres y mujeres que deciden educarse, por ejemplo, o abrir un negocio, o aprender inglés, o aprender a leer y escribir, o aprender de computadoras, que compran sus casas, que sus familias están arreglándose si había problemas matrimoniales, que sus hijos están creciendo y floreciendo en una forma poderosa y efectiva. Eso para mí es una iglesia, ese es el tipo de iglesia que nosotros buscamos. Hace poco compartía con mi congregación ese pasaje donde Pablo dice que él lo ha dejado todo porque quiere conocer a Cristo. Y dice, y conocer el poder de su resurrección. Santo, santo. La Congregación León de Judá está localizada en el 68 de la calle Northampton, en Boston, a una cuadra del Boston Medical Center. Le invitamos cordialmente a nuestras reuniones, los días miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. Si desea más información, llame al 617-541-4455. Y ahora volvemos con el Dr. Roberto Miranda y la continuación de su estudio. Dirán, santo, santo, es el Hijo de Dios. Y me impactó esa imagen y tomé esa imagen de decir que nosotros como iglesia queremos ser una iglesia, y yo creo que todos compartimos ese ideal en una manera u otra, en la cual el poder de la resurrección de Cristo se vea en la gente que llega a la congregación, que es impactada por su enseñanza, que es impactada por sus valores, y que con el paso del tiempo van ejemplificando ese poder que fue liberado cuando Cristo resucitó de los muertos. Esa energía que hay en el Evangelio para mejorar todos los aspectos de la vida humana. Y eso es lo que yo quiero decir cuando digo que nuestras iglesias deben ser una vitrina. Los que vean de afuera y vean esa iglesia, esa comunidad prosperando y siendo bendecido en todas las dimensiones de su vivir colectivo, digan, wow, denme eso, yo quiero eso. Y esa debe ser nuestra meta. Es una iglesia también en la cual se encarne la prosperidad y el shalom, la paz abarcadora del reino de Dios. Y por eso decimos que una iglesia relevante es ante todo una iglesia saludable. Dios ha constituido a la iglesia genéticamente para que crezca y prospere. Nuestras iglesias tienen en sí todos los dones y todos los atributos que necesitan para ser iglesias saludables. Nuestra meta es cómo infundir esos valores. Como un organismo vivo, si nuestras iglesias tienen las condiciones adecuadas, van a prosperar y van a crecer. Y por eso es que en realidad cuando hablamos de una iglesia relevante, mire, nosotros tenemos tantas diferentes metas que queremos para nuestras iglesias. Queremos que nuestra iglesia sea creciente, que tenga un número grande de personas. Algunos quieren que su iglesia sea una iglesia de impacto social. Otros quieren que su iglesia sea una iglesia que promueva discipulado. Otros quieren que su iglesia sea una iglesia que promueva guerra espiritual. No importa qué, en realidad a mí me gusta pensar más bien, mi meta es crear una iglesia saludable, que tenga los nutrientes que Dios ha declarado sobre su pueblo, y entonces esa iglesia saludable va a llevar a cabo la obra del Evangelio en una forma poderosa y efectiva. Yo creo que el problema está en que muchas veces hay tantos impedimentos y tantos obstáculos en el camino de la iglesia llegar a ser ese pueblo frondoso y fuerte y saludable, que no estamos usando y entrando en el carácter que Dios en realidad ha determinado para su pueblo. Por eso es que la imitación no es el camino a la salud. Nosotros tenemos que dejar esa idea de que si yo imito a la iglesia del hermano Rivera, que tiene actividades sociales, o imito a la iglesia del pastor Miranda, que tiene otras actividades sociales, o imito a la iglesia que está haciendo células por allá, o imito a la iglesia que tiene un servicio para personas nuevas, el Seeker Service ese, que de alguna manera eso va a convertir mi iglesia en una iglesia de impacto y una iglesia relevante. Ninguna de esas cosas en realidad hace la diferencia. Para que una iglesia sea una iglesia relevante, efectiva, poderosa, tiene que entender que ese concepto es algo orgánico, es algo que está relacionado con muchas diferentes partes, que es algo dinámico. No se trata de imitar mecánicamente un modelo. Crear una iglesia relevante y efectiva, una iglesia de impacto comunitario, que sea saludable,
Es como criar a un niño para que crezca saludablemente. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere intencionalidad, que usted sepa que tiene que trabajar duro y que se proponga ciertas metas. Usted tiene siempre que estar pensando en esa iglesia, cómo usted quiere que llegue a ese nivel. Usted tiene siempre que estar retroalimentando a su congregación, compartiendo con ellos la visión, infundiendo, inseminando a esa congregación. La iglesia tiene que tener una meta clara de qué quiere ser y a qué Dios la ha llamado a hacer. Esa comunidad tiene que tener metas bien definidas. Uno no llega a una iglesia de impacto comunitario sin proponerse una meta, sin proponerse una visión, sin entender a qué Dios nos ha llamado como congregaciones y como comunidades. Aquí lo único que yo pretendo es iniciar una forma de pensar en nosotros, un paradigma, es decir, una mentalidad, un modelo mental que nosotros podamos usar sobre qué es ser una iglesia efectiva y que tenga un evangelio integral, un evangelio que abarque todos los aspectos que Dios quiere que abarque. Es difícil hablar con los hijos de la palabra S, así que uno trata de limitar exponerlos a cierta conducta adulta, pero se encuentran con las cosas de la vida en todas partes. Nosotros sabemos que la palabra S incomoda, pero nos necesitan hablar del sexo. No tienen que darnos detalles, solo díganos cómo se sienten. Díganos qué esperemos para hacer esas cosas. Para ayudar a iniciar la conversación, visiten 4parents.gov. Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y esta estación. Para llevar un programa efectivo de abstinencia a tu iglesia o a tu comunidad, comunícate con Vale Esperar al 617-442-0700. Atrévete a producir cambios en la juventud. En realidad, alcanzar ese tipo de iglesia es el trabajo de toda una vida. No se presta a simplemente pegar con Scotch Tape un modelo que usted cogió de otro lugar. Nosotros nunca vamos a llegar a ser una iglesia efectiva socialmente. Mira, pues estos tienen aquí clase de inglés, pues yo voy a meter una clase de inglés. Que aquellos tienen allí adoración, como le llaman, contemporánea o avivada. Pues yo voy a cambiar y voy a meter músicos con guitarra eléctrica. No, tiene que haber una mentalidad, tiene que haber un cambio de sensibilidad, tiene que haber un cambio de alma, tiene que haber un sentido, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que agrada al corazón de Dios cuando una iglesia hace obra ministerial? Una iglesia relevante, una iglesia de un evangelio integral, completo. Yo diría que una de las características más importantes de todas es que está orientada hacia el exterior. Tiene una mente y una visión exteriorizada, no es hacia adentro. Es una de las cosas más traicioneras, yo creo, en la vida de la iglesia. Y es que con el paso del tiempo, la iglesia que comenzó con vitalidad y con agresividad, poco a poco se va tornando en una iglesia conservadora y una iglesia que está orientada para satisfacer a sus miembros, para que los fundadores estén contentos porque se les está atendiendo a sus necesidades, para que no traiga gente muy rara y muy diferente porque eso no les gusta, porque ellos vienen el domingo a sentirse cómodos y a sentirse en una comunidad homogénea, donde ellos se vean reflejados unos en los otros. Donde no haya muchos jóvenes rebuceros y que causen líos porque después hay que estarlos vigilando, y donde no haya niños que creen problemas porque si es así entonces van a ensuciar las paredes No, la iglesia que Dios tiene en mente es una iglesia que es una iglesia agresiva. Siempre está pensando en los que están afuera, traer a la gente de afuera, servir a la gente que está afuera y buscar formas relevantes de traerlos al ámbito de la iglesia para poder impactarlos con la palabra del evangelio. Es una iglesia que tiene una mentalidad del mundo. Una de las palabras finales de Jesús registrada en los evangelios es id por todo el mundo. Id es una palabra dinámica completamente. Yo creo que la iglesia que quiere tener impacto en su comunidad tiene que forjarse una visión y una mentalidad de como si fuera una flecha, siempre viajando hacia su blanco. Es una iglesia peregrina. Tiene un local posiblemente, pero su campo de trabajo es toda la ciudad. Es una iglesia, yo digo, de mentalidad empresarial. ¿Usted sabe lo que es un entrepreneur? A mí me gusta la gente empresarial. Me gusta la gente que nunca descansa, siempre está pensando en el nuevo proyecto. Como líderes, nosotros tenemos que ser así. Si usted dirige un ministerio, usted siempre debe estar pensando en cuál es la próxima etapa y cuál es la próxima forma en que yo pueda enriquecer mi ministerio. No se conforme con lo estático, no se conforme con el triunfo de ayer. Vaya a buscar el triunfo próximo. Una iglesia que está orientada hacia afuera siempre está desarrollando formas creativas de hacer ministerio, de alcanzar el mundo.
Yo creo que los líderes tenemos que ser gente con una mentalidad así, creativa, agresiva, de vendedor. Y nosotros estamos vendiendo el mejor producto del mundo, que es la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. No hay producto más poderoso y más transformador que ese que el Señor nos ha dejado. Y por lo tanto, como tenemos un producto tan hermoso, hermanos, debemos hacer todo lo posible para exponer a la gente a la belleza y el uso, la utilidad que tiene ese producto. Tenemos que abandonar, hermanos, esa idea sedentaria, esa idea pasiva de la iglesia. El pastor, el líder, que simplemente lo que está haciendo allí es guardando el tiempo hasta que le venga la jubilación, no va a ser bendecido. Y Dios libre a nuestras congregaciones ese tipo de liderazgo, nuestros ministerios. Se requiere gente heroica, yo diría. Gente que sepa que el Evangelio es algo agónico. Y que las iglesias también sepan que nosotros no estamos hechos para estar cómodos. La iglesia es, dice el Señor Jesucristo en uno de sus pasajes famosos, es como la levadura que un poquitito leuda toda la masa. Y por lo tanto, la iglesia siempre debe estar preguntándose, ¿cómo podemos nosotros, estos valores que Dios nos ha dado, inseminar y distribuirlos en toda la comunidad? Yo pienso en lo que hace repostería. Yo de vez en cuando tengo un tiempo, me gusta hacer un pastel o un bizcocho, como lo llaman los caribeños, de vez en cuando. Usted sabe que usted tiene que coger, cuando usted está mezclando los ingredientes secos, como harina y azúcar y sal y levadura, usted tiene que coger la harina y digamos usted coge la levadura, la echa y usted tiene que asegurarse que esa levadura esté distribuida a través de toda la harina antes de mezclarla con los ingredientes como los huevos y la mantequilla y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si usted echa la levadura solamente un poquito de la harina, cuando se haga el pastel solamente un poco va a estar leudado y va a experimentar el efecto elevador de la levadura. Yo creo que algo así pasa a veces con nuestras iglesias. Nosotros somos como levadura que está limitada a una esquina y ahí se echó en la harina que es la comunidad, pero cuando eso pasa, entonces tenemos que coger y cernir esa mezcla y asegurarse de que hay una compenetración total. Y eso quiere decir que la iglesia siempre tiene que estar buscando formas de penetrar el mundo exterior. La iglesia no ha sido llamada a estar cómoda. Es una fuerza invasora. Es una fuerza que siempre está invadiendo. Es una fuerza, yo diría, imperialista. Porque el imperio de Cristo está siendo llevado a todas las partes. Su meta es impactar individuos con el mensaje del Evangelio, pero también, muy importante esto, instituciones, estructuras y valores. Para mí, el concepto de evangelismo incluye absolutamente y primordialmente impactar hombres y mujeres con la palabra de Jesucristo. Pero hermanos, ¿saben qué? Cuando yo veo en el Evangelio, yo veo la palabra de Dios y los valores de Cristo queriendo alcanzar y evangelizar todas las dimensiones de la comunidad. Quizás tienen razón. Quizás no tienen que hablarme del sexo. Quizás sí controlan a lo que estoy expuesta. Pero quizás no. Quizás oigo del sexo a diario. En los medios de comunicación, de mis amigos, quizás mientras que no me hablan del sexo, los demás sí. Así que háblenme. Dígame que espere para tener sexo. Porque sí pueden tener influencia sobre mí. Para ayuda en iniciar la conversación, visiten 4parents.gov. Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y esta estación. Para llevar un programa efectivo de abstinencia a tu iglesia o a tu comunidad, comunícate con Vale Esperar al 617-442-0700. Atrévete a producir cambios en la juventud. Cuando el Señor Jesucristo dio su llamada gran comisión, Él dijo, id por todo el mundo, dice, y añadió, predicando el Evangelio, y discipulad a las naciones. ¿Sabe que en nuestras traducciones en español se habla de ir y hacer discípulos a las naciones? Yo busqué el griego original porque me parecía que el Señor Jesucristo quería decir algo diferente. Y yo no hablo griego ni lo escribo. Como no estudié en seminario, nunca tuve la oportunidad de estudiar griego, pero hay tantos recursos hoy en día que no puedo usar. Y encontré allí que en realidad lo que el griego original lo que dice es id y discipulad a las naciones. ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? Es, cuando usted discipula a alguien, usted le imparte sus valores a alguien, ¿sí o no? Cuando un pintor maestro, por ejemplo, toma un discípulo para enseñarlo cómo pintar, en las relaciones antiguas, en la Edad Media, cuando se usaban mucho las relaciones discípulo a maestro, el discípulo venía a vivir con el maestro estaba continuamente hablándole al discípulo, impartiéndole su visión del arte, su técnica, su concepto de los colores, su forma de pintar, etc. Y ese discípulo salía como un prototipo, como un
una fotocopia casi de su maestro, con los valores y la forma de ver el mundo que su maestro, aunque después quizás lo podía rebasar con sus propios talentos. Cuando Cristo dice, id y hacer discípulos a las naciones, lo que está diciendo es, vayan e impártanle a las naciones y a los pueblos los valores que yo les he enseñado a ustedes, que obedezcan esos valores. Entonces, la meta de la iglesia, hermanos, la gran comisión, que nosotros muchas veces solamente limitamos a un culto en un parque por allá, no cumple, yo creo, la visión que tenía Jesucristo. Porque lo que Cristo llamó a la iglesia a hacer fue a tomar las naciones, a tomar a los pueblos y sujetarlos a los valores del Evangelio, en todas las dimensiones, todas sus instituciones. ¿Saben que nosotros los evangélicos, los cristianos, somos los únicos que tenemos esta mentalidad de estarnos parando en una esquina y creemos que hacer evangelismo efectivo es simplemente un tratadito de una persona que pasa por allí? Mientras yo di ese tratadito, nacieron 200 o 300 personas en el mundo. Ya estamos atrasados. La iglesia tiene que encontrar formas mucho más efectivas, sistémicas, de hacer evangelismo. ¿Saben que el diablo no es tan tonto como nosotros? Satanás es un ser muy sabio, con una sabiduría demoníaca, pero sabio de todas maneras. Y su sabiduría consiste precisamente en impactar sistemas, instituciones. Por eso es que el diablo ha querido tomar la música y el arte, la familia, el periodismo, la literatura, la política, la economía, la filosofía. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de donde bebe multitud de gente. Satanás prefiere 1000 veces agarrar a un periodista e imbuirlo con su mentalidad satánica que 100 evangélicos que no van a hacer ni hit cuando estén metidos entre 4 paredes. Porque con ese periodista él alcanza a 100,000 personas y las lleva al infierno. Entonces es importante que la iglesia sea mucho más sabia. Yo creo que por eso el Señor Jesucristo dijo en una de sus famosas expresiones, los hijos de este siglo son más astutos o sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Porque las corporaciones y las instituciones humanas seculares saben que si usted quiere alcanzar al mundo, usted va a las fuentes que alimentan su mente, su corazón, su sensibilidad. La iglesia tiene que hacer lo mismo. La iglesia tiene que entender que su cometido es evangelizar no solamente individuos, sino también instituciones, estructuras, valores. Nosotros tenemos que encontrar formas de impactar en la institución de la familia, la educación en nuestras ciudades, los medios de comunicación. Yo me enamoro cada vez que veo a alguien que está educándose allá afuera. Hablaba con una joven hace un momentito acerca de, hey, cuando yo oigo una cristiana o un cristiano diciendo, quiero educarme y quiero ir a la universidad, yo le digo, amén, gloria a Dios. Haz lo que tengas que hacer, porque nosotros necesitamos gente ubicada en lugares estratégicos para poder llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Y mire, yo le he dicho a hermanos de mi congregación, no pido que otros pastores hagan lo mismo, pero yo le he dicho, mira, si tú tienes que dejar algún ministerio por un tiempo para educarte, hazlo. Porque yo creo que tú estás invirtiendo en el reino de Dios de esa manera. Solo que desde que tú puedas, entonces vuelve otra vez y métete y entonces usa tus dones y usa tu posición para ir hacia adelante. Porque, hermanos, tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta de lo que es ser efectivo. Cuando yo veo gente como Nehemías en la Escritura, piensa en Nehemías, un laico judío, amando a su pueblo, que está en una posición clave como copero del rey. Él tiene acceso directo al rey. Él lo ve continuamente, tiene la estima del rey. Y allá en Jerusalén hay una necesidad, el pueblo está decaído, está en problemas, los muros están caídos, hay miseria, hay derrota, hay depresión institucional. Y Nehemías siente en su corazón el deseo de ayudar a renovar a su pueblo. Y precisamente su posición estratégica como hombre político y como gente de influencia social le permite tomar ese ideal de bendecir al pueblo de Dios y traducirlo en una acción donde consigue fondos, consigue autorización, consigue recursos físicos, consigue autoridad y una cantidad de cosas que entonces le permiten regresar a Jerusalén y hacer una obra de restauración poderosa y estratégica. Queremos agradecerle por su atención. Si usted desea una copia de esta meditación, visítenos en la página electrónica predicas.leondejuda.org y puede encontrarla bajo su título El poder de la palabra en la ciudad o por el número de programa 6048. Hola,
Te habla el pastor Roberto Miranda. Dios te bendiga. Gracias por habernos sintonizado y haber escuchado este mensaje. Si te interesa saber más acerca de nuestro ministerio, te invitamos a contactarnos a través de nuestra página electrónica leondejudá.org. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios siempre tiene una solución para tu vida. Bendiciones.